soy un humilde peón dispuesto a moverme en el tablero de mi vida como Dios quiere que lo haga. Ahora, Él desea que yo represente en el mundo la verdad, el sentido común, las virtudes sólidas, la alegría del cristiano. Inteligencia y santidad es el lema de todo apóstol y debe ser el mío. ¿Quién es este marino argentino resuelto a cumplir la misión que Dios le tiene asignada? Su nombre es Enrique Jo. Enrique Jo nació el 26 de febrero de 1921 en París. Hijo de Sarah Torquins y de Alejandro Jo. Tenía además un hermano 2 años mayor. A 2 meses de su nacimiento, la familia regresa a la ciudad de Buenos Aires. A la edad de 4 años, Enrique recibe un duro golpe. Muere Sara, su madre. El dolor por su ausencia será grande, pero ella deja un valioso legado espiritual. Le hace prometer a su esposo que sus hijos recibirán una buena educación religiosa. El padre Goicoechea cumple con esa misión y se encarga de la formación cristiana de los hermanos. Enrique toma su primera comunión en 1928 a los 7 años, en la Basílica del Santísimo Sacramento, y día a día crece en su fe. Su padre viaja continuamente por cuestiones laborales. Los hermanos quedan a cargo de sus tías e institutriz. Ellas los rodean de cariño y confort, tratando de llenar el vacío dejado por mamá Sara. El pequeño Enrique parece alejar la tristeza con su enorme sonrisa, pero también comienza a formarse con esfuerzo y disciplina. Se destaca como un buen alumno. En el Colegio de La Salle siempre figura en el primer lugar del cuadro de honor. En su afán por forjar su carácter, con apenas 14 años, toma la decisión de interrumpir el bachillerato y terminar sus estudios en la Escuela Naval Militar. Enrique fue el cadete más joven de su promoción en la Escuela Naval de Río Santiago. Eso no le impidió ubicarse entre los mejores promedios al ser promovido a Guardia Marina en 1939. La lectura fue su gran aliada durante las largas travesías por el mar. Las horas libres las aprovechaba leyendo sobre los más diversos temas. Sus libros contribuyen a la formación de su pensamiento, que algunos califican de humanista cristiano. Por aquellos años, comienza también a desarrollar un hábito que nunca abandonará: la escritura. Su diario de juventud, cuadernos, libretas y libretitas serán fieles testimonios de sus lecturas, reflexiones y experiencias. En aquellas páginas nos relata que encuentra un libro sobre la doctrina social de la Iglesia que lo impulsa hacia lo que él mismo llama su conversión. El día que cumplí 20 años, le pedí a Dios produjera en mí los frutos que Él desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convirtiera decidida y totalmente. Mis ideas religiosas se han concretado en 2 puntos. El primero, comprender
que soy un pecador. Y el segundo, que debo ir decididamente hacia Dios. El joven marino ya había logrado muchas cosas en su vida, pero sentía que le faltaba el amor de una mujer. Hasta que conoció a Cecilia Bunge. Cecilia tenía su misma edad y compartían, entre otras cosas, una profunda fe religiosa y el haber perdido a sus madres siendo muy pequeños. Ella era hija única y vivía con su padre, el prestigioso arquitecto Jorge Bunge. La joven había recibido una cuidadosa educación, estudiaba bellas artes y además era catequista. Los continuos viajes del joven marino los distanciaban y la relación de los novios se mantenía a través de cartas. Cecilita, como él la llama cariñosamente, al igual que cualquier adolescente enamorada, esperaba con ansiedad la correspondencia de su amado. Enrique solía escribir con frecuencia sobre Dios y sobre religión en general. Esta actitud le hizo pensar a Cecilia que quizás su novio estaba más cerca del sacerdocio que del matrimonio. Él, al darse cuenta de la confusión, le confirmó su amor incondicional y que jamás dejaba de pensar en ella. Después de un noviazgo de 2 años, el 23 de octubre de 1943, se casan en la quinta de los Bunge, La Cecilia, en la provincia de Buenos Aires. Casarse es no pertenecer más a sí mismo. El crecimiento del amor no es automático. Hay que recrearlo. No toma el hombre una esposa. Se da a ella. Y no hay duda de que esa mujer, sin la cual ahora no concibo mi existencia, era, es y será mi Cecilia. Enrique no vive su religión en soledad. El apostolado significa trabajar con su mente y toda su fuerza por el prójimo. Siendo oficial se lo podía ver sentado en los momentos libres, enseñando catecismo a los marineros. También se encargó de organizar la misa de los domingos en la base de Puerto Belgrano. Poco a poco fue logrando que muchos participaran de la ceremonia y se acercaran a comulgar. El joven oficial quiere difundir el Evangelio viviéndolo. Lejos de imponer disciplina con castigos desmedidos,
instruye a sus subordinados con firmeza, palabras justas y buenos modales. Los testimonios coinciden en que llegó a ser muy respetado y querido por toda la dotación a su cargo. A partir del nacimiento de su primer hijo, Enrique siente la necesidad de estar más tiempo cerca de su familia y también se propone llevar su apostolado fuera del ámbito de la Marina. Por eso se plantea abandonar su carrera militar. No lo hace de inmediato porque en 1944 el mundo está en guerra y él obedece la orden de embarcarse a patrullar la costa argentina. En el año 1945, las autoridades lo envían a la Universidad Estatal de Chicago a estudiar meteorología. Y hasta allá lo acompañan Cecilia y su pequeño hijo. Durante el viaje se encuentra con dos sacerdotes de la Juventud Obrera Católica, quienes le confirman la importancia de llevar el mensaje de Cristo a los trabajadores. Esta conversación quedaría grabada en su memoria y le marcaría el camino a seguir por el resto de su vida. Al llegar a Nueva York, recibe la noticia de que la guerra había terminado. Enrique consideró que en tiempos de paz ya no era necesario permanecer en la Marina y que tenía la libertad de seguir el llamado de su vocación. Se dirige a Washington. Desde allí envía su pedido de baja como teniente de fragata y hace los arreglos para devolver el dinero del pasaje. Años de una excelente carrera y un futuro todavía más brillante iban a ser dejados a un lado para empezar una nueva vida. Un tío de Cecilia, León Furbel, le ofrece un empleo en su empresa familiar, las cristalerías Rigolot. Enrique desea comenzar a trabajar como un operario más. De esta manera podría conocer a fondo sus problemas espirituales y económicos y lograría difundir entre ellos la palabra de Dios. Sin embargo, un sabio sacerdote de probada experiencia apostólica lo convence de que ayudaría mucho más a los trabajadores siendo empresario. Así podría combatir el flagelo de la desocupación y a la vez promovería en la dirigencia una verdadera conciencia social por el asalariado. A pedido de León Furbel, Enrique permanece un año en Estados Unidos, en la localidad de Corning, estudiando el funcionamiento y los procedimientos técnicos de una cristalería en la firma Corning Glass Works. En 1946 ingresa a trabajar en las cristalerías Rigolot. Su primer cargo fue el de asistente general de planta y llegará a administrador delegado, puesto equivalente a lo que hoy sería un gerente general. De su paso por la Marina, había aprendido que era mucho mejor desempeñarse en un ambiente ordenado y metódico, pero en un clima alegre y distendido. Ver a un jefe que sonreía les resultaba a todos muy extraño. Y tenían razón. Enrique Yo era muy diferente a todos los que habían conocido. Sabía escuchar con paciencia lo que le pasaba a cada uno de sus empleados
y los aconsejaba casi como lo haría un padre con sus hijos. Habitualmente recorría la planta para que los operarios lo pusieran al tanto de los pormenores de la producción. Y solía dar una cálida bienvenida a los recién llegados. Enrique se proponía mantener una atención sonriente que hiciera aflorar las buenas cualidades de las personas. Se lo escuchaba decir que el que rezonga continuamente nunca podrá ser un buen dirigente. Cuentan que cierta vez advirtió que en una de las oficinas, a la que todavía no le habían colocado el aire acondicionado, los empleados estaban agobiados por el intenso calor. Para sorpresa y alegría de su gente, al rato se apareció con 2 kilos de helado para que disfrutaran entre todos. Estos pequeños gestos de amabilidad y consideración lo hacían grande frente a su gente. Buscaré que los perezosos sean movidos, los desanimados entusiasmados y los débiles sostenidos. El hombre de empresa debe ser emprendedor, inspirador, diligente, alegre. Y solo existe el derecho de reprender cuando a sí mismo se ha sabido elogiar. Muchas veces se sintió solo e incomprendido. Con su llegada a Rigolot, los antiguos directivos dejaron de ir, cansados de los continuos enfrentamientos y problemas. Algunos miembros del directorio daban prioridad a las ganancias de la empresa y ese enfoque provocaba fricciones. Pero Enrique pensaba que todo privilegio es una oportunidad de servicio. Así que estaba decidido a humanizar aquella fábrica. Para eso consideraría aspectos más amplios que los meramente económicos. Su meta era derribar las murallas que separaban a los jefes de los trabajadores, teniendo en cuenta el bien de todos. Las dificultades no le harían bajar los brazos, sino acudir con devoción en busca de ayuda a su socia permanente, la Virgen María. La llegada al hogar después de una intensa jornada laboral era una verdadera fiesta. Enrique amaba inmensamente a sus hijos y se los demostraba todo el tiempo. Algo poco común para los padres de la época. Si había retos, también había elogios y especialmente oídos dispuestos a escuchar. Él sabía como nadie de la soledad de un niño. Por eso disfrutaba feliz
del bullicio de la familia que formó con Cecilia y sus 9 hijos. Esa escuela de alegría, amor y de servicio, donde lo importante era que los chicos siempre se sintieran queridos. Juego de manos, juego de villanos, era la consigna para divertirse libremente, pero con respeto y sin molestar. También se ocupaba de enseñarles a vivir con un sincero espíritu cristiano y no con una religiosidad basada en formalismos y apariencias. Los domingos iban todos juntos a misa y durante la celebración les explicaba las palabras del sacerdote. Amigos y allegados recordarían con felicidad la alegría que transmitía la familia Shaw en esos momentos. Tal vez porque una de sus premisas más importantes eran las palabras del Papa Pío XII. La familia que reza unida permanece unida. A Shaw le interesaba conocer a cada uno de los trabajadores que, como él decía, prestaban sus talentos para que los dirigentes los hicieran fructificar. Saludaba a todos y se tomaba su tiempo para conversar con ellos sobre diferentes temas. Y anotaba en sus infaltables libretitas las consultas y los problemas que los aquejaban. Cuando salía del país, lo hacía saber y la noticia corría velozmente entre los empleados de la fábrica, ya que se ofrecía a traer cosas que aquí no se encontraban. Los pedidos iban desde medicamentos hasta pequeñeces, como encendedores con forma de cigarrillos. A su regreso, se repartían los encargos en medio de sonrisas y agradecimientos. Él casi nunca les cobraba el importe total. Enrique era consciente de que las familias de los trabajadores tal vez nunca viajarían fuera del país, y por eso se esforzaba en conseguir lo que le pedían, aunque no todos fueran artículos de primera necesidad. La mirada tierna de un niño era para él el mejor estímulo para comenzar la jornada. Era capaz de demorarse en ingresar a trabajar para darles el gusto a los chicos del barrio. Ellos esperaban ansiosos a ese señor tan divertido que los llevaba a dar la vuelta manzana en su moto, como si fuera una vuelta más en la calecita. En los años 50, sindicalistas y empresarios tuvieron una relación muy tensa. Enrique, en cambio, pensaba que había que escucharlos con atención y comprenderlos. Cuentan que en una oportunidad visitaron su casa unos delegados gremiales. Y él les explicó a sus hijos que estos señores eran muy importantes en la fábrica,
porque a veces los empresarios cometen injusticias y ellos los hacen reflexionar para llegar a un acuerdo. Porque para Enrique Yo, la empresa, además de una célula de la vida económica, debe ser una comunidad de vida. Ya desde sus primeros pasos, siendo un joven dirigente de empresa, había demostrado que esta común unión iba más allá del trabajo. Respondiendo a un pedido del Papa Pío XII, Enrique y un grupo de empresarios argentinos organizaron el envío de víveres y ropa para ayudar a los países devastados por la guerra. Tiempo después, Yo se sigue reuniendo con sus colegas para formar una agrupación que los alentara a llevar el reino de Dios al mundo de la empresa y de los negocios, tal como se lo había sugerido Monseñor Hildebrand, aquel sacerdote que lo disuadió de trabajar como obrero. Finalmente, el 3 de diciembre de 1952, fundan la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa, que contaba con el asesoramiento del padre Manuel Moledo y cuyo primer presidente fue Enrique Yo. Luego de un tiempo, ACDE se integra a UNIAPAC, Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, organismo que se ocupa también de la promoción de los trabajadores. ACDE es un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresaria, basada en valores cristianos y también un lugar de acción a través de su compromiso social. Su misión es ayudar a los dirigentes de empresa a vivir de manera coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana. A diferencia de otras organizaciones, es una asociación de personas y no de empresas. Admite pluralismo ideológico y religioso siempre que sus socios respeten los valores que la sustentan y se inspiren en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Distintas sedes de ACDE, que a partir de 1961 pasó a llamarse Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, tal como Enrique quería desde su fundación, fueron naciendo a partir de 1958 en todo el país. Y en 1994 se constituyó la Federación de Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. Esa empresa que Enrique consideraba también como instrumento de santificación, hogar de relaciones humanas y una escuela de prudencia y de responsabilidad. Enrique Yo era miembro de la Acción Católica Argentina. Fiel a su estilo de comprometerse en todo lo que hacía, tuvo una muy activa participación hasta que en octubre de 1961 el episcopado lo nombró presidente de la Asociación de Hombres de la Acción Católica Argentina. En 1955, el enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica llegó a su punto más alto. Enrique es detenido en una dependencia policial junto a otros dirigentes laicos de la Acción Católica, acusados injustamente de perturbación del orden público. Cuentan que no aceptó dormir sobre un colchón que le había llevado su familia, hasta que todos sus compañeros de celda tuvieran uno igual. Y sus deseos se cumplieron. Al estar incomunicado, Cecilia no podía verlo, pero sí sus hijos, a los que recibió con abrazos y sonrisas. Aquel día les pidió serenamente que le dijeran a su mamá que no se preocupara, que él estaba bien y que muy pronto estarían juntos de nuevo.
Luego de esos días de prisión, se le oyó decir a Henri Goulot que no tomaba la experiencia como algo traumático o una injusticia, sino más bien como una medalla más que me envía la Virgen y que guardaré en mi corazón. Enrique decía que Dios no le exigía el éxito, sino que pusiera amor en lo que le tocaba realizar. Y con esa actitud de entrega, de responder a las necesidades de los demás, diversificó sus actividades integrando distintas empresas, instituciones y apoyando iniciativas culturales. Por ejemplo, brinda su apoyo espiritual y material para la fundación de la Universidad Católica Argentina, donde en 1958 lo designan tesorero del primer Consejo de Administración. Su profundo conocimiento de la doctrina social de la Iglesia le permitió convertirse en redactor principal de la Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino, sobre la promoción y la responsabilidad de los trabajadores del año 1956. Este documento, suscrito por los obispos, resumía en un lenguaje accesible la opinión de la Iglesia sobre la cuestión social. Junto con colegas de ACDE, contribuyó a desarrollar el proyecto de Ley Nacional de Asignaciones Familiares. La propuesta era ayudar a que todos los que hicieran un trabajo similar tuvieran un mismo nivel de vida. Enrique consideraba justo que cuando una familia le da hijos a la patria, pueda cuidarlos y educarlos como corresponde. Finalmente se logró que el proyecto tuviera sanción legislativa en 1957. La vida en familia transcurría apacible y armoniosa. A fines de 1957, Enrique regresa de un viaje de estudios en Harvard. Por ese entonces, y casi como una curiosidad, le comenta a Cecilia que en su dedo pulgar tenía una mancha que no le salía y que parecía como de tinta de lapicera. Como la mancha persistía, fue a ver a su médico. Al salir de la consulta ya tenía muy en claro lo que iba a suceder. La biopsia reveló que esa mancha era un melanoma maligno. Muchas veces lo escucharían decir sobre esto algo muy simple y contundente: que sea lo que Dios quiera. De inmediato tuvieron que amputarle una parte de su dedo. El mismo día de la operación, fue a una reunión que se realizaba en ACDE, pidiendo disculpas por llegar tarde. Le dijo a sus compañeros que la tardanza se debía a que le habían realizado una operación en la mano porque tenía cáncer. Y ante el estupor general, insistió en continuar la reunión como si nada pasara. Todo debía seguir normalmente, porque en esas circunstancias, Enrique estaba dispuesto a embarcarse hacia donde Dios lo llevara, obrando con amor, calma, cordialidad y alegría, procurando reflejar el amor que Dios tiene a todos los hombres. Durante su enfermedad continúa en su trabajo, al que entendía como un servicio a la humanidad y como lazo de unión entre los hombres. Incansablemente se seguía dando con generosidad. Muchos acudían a él para pedirle algún favor o por distintas necesidades, y él siempre estaba dispuesto a ayudar.
Colaboraba también con sus propios bienes en los préstamos que otorgaba la Mutual de Rigolot. Y si se enteraba de que algún empleado se estaba haciendo su casa, podía aumentarle el monto de las gratificaciones anuales que daba la empresa, simplemente para contribuir, como él decía, para una ventanita más. La desocupación es un mal moral antes que un mal económico, que llena los hogares de angustia, miedo e incertidumbre. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal. Estas palabras forman parte de una circular redactada por Enrique Yo en 1959 y que repartió al personal de la cristalería. Mientras estuvo al frente de Rigolot, entre todos encontraron siempre el modo de evitar los despidos. Echar a la gente de la fábrica de ninguna manera podía ser la primera medida a tomar cuando había escasez de trabajo. Al disminuir la producción, a los trabajadores se les asignaban tareas menores hasta que la situación mejoraba. Cierta vez, el sector de carpintería se volvió poco rentable. Entonces propuso a los empleados desvincularlos, cumpliendo con todos los requisitos legales, y ayudarlos a formar su propia cooperativa para proveer a la empresa del material necesario. La tercerización era toda una novedad para la época, pero tuvo una gran aceptación y todos salieron ganando. En 1961, la Argentina vivía una gran crisis económica. Eso trajo como consecuencia una caída en la demanda de los productos de cristalería Rigolot. Para ahorrar costos, la Corning Glass, que era su accionista mayoritaria, resuelve despedir a cientos de trabajadores. Coherente con su principio de armonizar el respeto por el desarrollo de las personas con la rentabilidad de la empresa, Enrique Yo cuestiona esa resolución. Por eso no duda en hacer sus valijas y viajar a los Estados Unidos. Estando allí, un importante directivo lo escucha atentamente, mientras Enrique explica con argumentos sólidos que no es necesario cesantear a nadie. También informa que si insisten en despedir a esos empleados, él presentará su renuncia irrevocable. Finalmente, la empresa norteamericana dio marcha atrás con la medida. Pronto mejoró la situación y los accionistas reconocieron que el dirigente argentino había tenido razón. Aún hoy las familias y descendientes de aquellos trabajadores agradecen que haya existido un empresario que defendiera con hechos
La idea de que en una sociedad justa y bien organizada no debe haber lugar para la desocupación. Pero el tan querido jefe Enrique Yo ya estaba muy enfermo y necesitaba ayuda. Ese hombre que supo derribar el muro que separaba a obreros de empresarios recibe cerca de 200 dadores de sangre, en su mayoría trabajadores, asombrando a los médicos por la cantidad insólita de donantes. El final estaba muy cerca, y en la despedida de su familia de Rigoló no dijo adiós, sino gracias. Gracias a sus compañeros que le habían obsequiado algo tan vital como la sangre misma. Y como quien cumple un íntimo deseo postergado durante tantos años, ese día les dijo a los trabajadores: puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Estoy más identificado que nunca con ustedes, a quienes siempre he querido y considerado no solo como simples ejecutores, sino también como ejecutivos. Así se alejaba este hombre que se había propuesto ser como los demás necesitaban que fuera. Y que sin dudas logró que se dijera de él lo mismo que de Santa Catalina de Siena. Nadie se acercaba a su persona sin que se retirase mejor. Durante su enfermedad no se lo escuchó quejarse. Llegó a ofrecer sus sufrimientos por la conversión de su padre a la fe católica y se puso muy feliz al enterarse de que él iba a comulgar. Estaba ya muy mal. Sin embargo, afrontaba los intensos dolores como si no fuera a morirse, con entereza y una sonrisa. Dios me dice: ven. Y yo le contesto: Señor, tu siervo te escucha. A lo cual me manifiesta: te he llamado porque eres mío. Y entonces todo desaparece y solo quedamos Dios
y yo. El 27 de agosto de 1962, el mismo día que se cumplía el 37º aniversario de la muerte de su madre Sara, Enrique fallece en Buenos Aires. Tenía solamente 41 años. Enrique dejó muchos y hermosos recuerdos en quienes lo conocieron. Pero su desapego material había sido tan grande que a Cecilia le costó encontrar algo suyo para dar como recuerdo a sus hijos. Sus pocas pertenencias eran las de uso cotidiano. Y dicen que en su casa ni se molestaba en tener cajones bajo llave. Ningún objeto podía ser importante, ya que para él las cosas están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellas. Algunos empleados de Rigoló se acercaron a dar el pésame a su esposa. También quisieron devolver el dinero que les había prestado. En esas ocasiones solía decir Enrique: "Tata, Dios ayuda", dando a entender que Dios le iba a devolver lo que daba de una manera u otra. Cecilia decidió que esos préstamos debían considerarlos como una donación. Entonces, ya no había más deudas por cobrar. Con distintos actos se conmemoró el 50 aniversario de su muerte. Su vida ya es materia de estudio, evocaciones y homenajes. Lleva en su nombre una calle de la ciudad de Pinamar, fundada por el arquitecto Jorge Bunge, el papá de Cecilia. Un premio anual otorgado por la Pontificia Universidad Católica Argentina y otro instituido por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa que él mismo fundó. En 1996, el cardenal Jorge Mejía, que fue su amigo y lo había asistido como sacerdote, propuso que se comenzara a trabajar en algo muy importante. Invitó a ACDE a promover la causa de canonización de Enrique como modelo de empresario y padre de familia cristiano. En 2005 se realizó su apertura formal en la Curia de Buenos Aires. El 19 de septiembre de 2013, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli, presidió la ceremonia de finalización de la etapa de investigación y recolección de testimonios en la capital argentina, lo que se conoce como cierre de la etapa diocesana. El acto tuvo lugar en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina. Más de 13.000 folios de documentación fueron sellados y lacrados en cajas que son enviadas a Roma para ingresar en el ámbito de la Congregación para la Causa de los Santos. Y el proceso continúa. Para Enrique, la santidad no consiste en hacer cosas cada día más difíciles, sino en hacerlas cada vez con más amor. Fue hijo, amigo, maestro, padre y esposo ejemplar,
modelo de humildad y de caridad. Un verdadero pionero de la responsabilidad social empresaria, demostrando una profunda coherencia entre su palabra y su acción. Alguien consagrado a construir una sociedad preocupada por la distribución, la entrega y el servicio. Un creyente que tenía como socia y madre a la Virgen María y de su mano se transformó en el jefe que derribó murallas para hablar de igual a igual con los trabajadores, y que de él dijeron ellos mismos que si hubieran existido muchos empresarios así, hoy sería muy distinto el mundo que nos toca vivir. Un hombre que prefirió la sensibilidad a la indiferencia, el coraje ante la adversidad y la sonrisa a la distancia. Enrique Llo fue una de esas personas imprescindibles que con su ejemplo nos hacen ver que la vida vale la pena cuando se vuelve un gran acto de amor al prójimo. Decía, ay, qué calor, qué ganas de tomar un helado. Y usted veía que él desaparecía y se venía con un cartón así enorme de esos helados Laponia, que eran como cuadraditos, y empezaba a repartir en todos los escritorios. Eso no se lo hacía nadie. Los operarios lo querían con muchísimo, porque venía gente que venía de los talleres, con manos de grasas, engrasados. Y él, ¿cómo está? Le extendía la mano con afabilidad, con cariño. Ay, no, señor, que tengo las manos engrasadas. Pero no, mi amigo, y lo abrazaba, le tomaba del brazo. Tenía una reunión, y estaban esperando, bueno, me da risa, y no venía. Entonces dice, el señor me voy a asomar a la calle, que porque hace rato que oímos que llegó la moto. Le estaba dando vuelta manzana a cada chico. Había hecho una cola. Más de 200 personas fueron a donar sangre. Donaron sangre y vinieron a trabajar. Y entonces me había aumentado una suma que en proporción y referencia a lo que yo había recibido el año anterior era bastante importante. Y agregó con una sonrisa, para una ventanita más. Rigoló en esa época tenía 3.600 obreros, más o menos. Y cuando él iba a la fábrica grande en Berazategui, entraba y muchos lo saludaban al paso. Y generalmente lo saludaba por el nombre y le preguntaba por Juancito, su hijo, que si se había curado, por ejemplo, si cómo andaba, si estaba en el problema de cada uno. En un dormitorio estaban todos jugando, tirándose con almohadas. O sea que yo ligué un almohadazo también. Pero yo veía
esta actitud del joven padre que juega con sus hijos. ¿Qué me impactó de Enrique? Yo diría tres cosas. Primero, el sentido de la justicia social, una enorme sensibilidad social. La segunda cuestión que me impactó fue el sentido de la humildad y del servicio. Y lo último, la coherencia de su conducta. Enrique sí que vivió como se habla. Yo pienso que hoy, si el 50% de los empresarios, o menos del 50%, fueran como Enrique y yo, no pasarían las cosas que están pasando.